Bienvenida. Sandino, qué gusto tenerte por acá. De entrada, la primera pregunta que te haría es, ¿cómo se vive este momento Guatemala? ¿Hasta dónde esta tensión política que se ha ido creando con las últimas actuaciones, sobre todo con la postura de los bloques opositores en el Parlamento, puede generar una mayor confluencia de actores en la protesta del día de hoy? Buenos días. Bueno, un gusto, como siempre, compartir lo que ocurre en nuestro país y sobre todo esta respuesta social organizada ante la injusticia, ante un modelo económico colapsado, ante la corrupción generalizada. Pues lo que vemos es, en primer lugar, un llamamiento muy importante porque viene desde los pueblos, viene desde las autoridades ancestrales, viene desde las organizaciones indígenas campesinas, que son los que han convocado a este paro. Esto es muy relevante porque es la población mayoritaria y la población que más sufre las desigualdades sociales, el modelo económico, la corrupción y todo lo que este gobierno en particular ha ido desatando como ineficiencia, como el mal manejo de la pandemia, el mal manejo de la atención a los desastres naturales. Y ahora la guinda del pastel fue la destitución de un fiscal excepcional, un fiscal que tiene una actuación ejemplar en los últimos años en la lucha contra la corrupción y que injustificadamente es destituido. Esto es evidente que está relacionado a casos relacionados a las altas cúpulas políticas, económicas, que de alguna manera están intentando, como siempre, agenciarse de impunidad. Creo que la impunidad en Guatemala ha sido históricamente, y esta es la razón por la cual el pueblo se indigna, la impunidad ha sido el mecanismo de control y poder que ejercen las élites económicas y políticas y militares en Guatemala. Claro, Por y lo además tanto, de eso es importante, Sandino, lo que acabas de mencionar, porque efectivamente lo de trasfondo también va por la situación social que se vive en Guatemala, porque aparte de que no hay vacunas, la compra se ha constituido en un motivo de enriquecimiento, según lo que denuncian algunas personalidades, pero al mismo tiempo esto genera lo que ya se vive, por ejemplo, en estos días, es decir, el incremento de contagios, las salas de terapia intensiva saturadas, no atención inmediata. ¿Y esto cómo se compensa, digamos, en la posibilidad de que la gente salga a la calle? ¿O es que también ocurrirá lo que pasa ahora en Colombia, que independientemente de la pandemia, la indignación de la gente le vuelca a las calles? bueno, como te decía, esta protesta en particular viene desde los territorios, viene desde la dirigencia campesina indígena. Digamos que los sectores urbanos se suman a ese llamado. En todas las manifestaciones hay un llamado a cuidarse, a mantener distanciamiento, mantener mascarilla, porque efectivamente estamos en un momento muy grave, un pico de contagios y con todo el sistema hospitalario colapsado, en sentido de que no da abasto. Hemos pasado los 10.000 muertos con la pandemia y esto realmente preocupa también a las organizaciones convocantes. Por lo tanto, también hay un protocolo de protesta con seguridad, es decir, no vamos en estas protestas a empeorar la situación sanitaria, ya que el gobierno ha tenido un pésimo manejo de esta pandemia, así como un pésimo manejo de la cosa pública. Y por eso es importante que estos procesos, porque en realidad este es un proceso que viene desde los territorios, que se suman los estudiantes, se suman las organizaciones sociales, las organizaciones de todo tipo. Lo importante es que esto nos lleve a un rumbo distinto. Por eso la importancia y la relevancia
de que ya los partidos de izquierda progresista se hayan sumado también al paro. Es decir, este es un movimiento que empieza desde donde debe empezar, que es desde los territorios y desde los pueblos originarios, y a partir de ahí la sociedad se moviliza con seguridad, pero se moviliza para evitar y manifestar pacíficamente y legalmente que no se puede permitir estos abusos de poder que lo único que pretenden es impunidad. La sociedad lo sabe y por eso se manifiesta. Y hoy es un día de lucha, es un día de protesta nacional para demostrarle a los poderosos que no se van a salir con la suya, que este es un proceso integrado, que están sumándose diferentes sectores, incluso algunos sectores comerciantes, pequeños comercios, que son parte ya de esta protesta, y que esta protesta debe ser el principio del fin de este gobierno autoritario, incapaz, neoliberal, de extrema derecha que nos gobierna, y sobre todo en el corto plazo, en el inmediato plazo, la destitución de la fiscal general, que ha demostrado que su actuación, además de ilegal, ha sido para defender los intereses justamente de estos sectores. Claro, pero Sandino, ¿hay posibilidades, se puede concretar efectivamente esta destitución? ¿Cuáles son los canales, los mecanismos o los procesos que podrían viabilizar esta demanda social y al mismo tiempo hasta dónde, por ejemplo, planteado concretamente el tema de la destitución del presidente Yamatei? Porque digo, esta es una demanda, este es un objetivo político, pero en la práctica, ¿cómo se procesa? Correcto. En el tema de la fiscal general y de Yamatei, en este momento lo que se está pidiendo es que renuncien. La consigna es renuncien, es decir, es un acto moral, ético, frente a la incapacidad de gobernar el Ministerio Público y gobernar el país. Digamos, en este momento esta es la demanda. Lo que denunció el fiscal destituido es que los casos que estaba investigando recientemente iban acercándose a lo más alto del gobierno actual. Por lo tanto, la destitución, como fue el caso de Otto Pérez Molina hace unos años, se da por la vía del avance en la justicia. Digamos, cuando ya haya un proceso penal abierto y cuando haya una investigación. Jurídicamente se podría destituir al presidente en el momento que haya una causa penal abierta y el apoyo del Congreso de la República para que se dé la destitución del presidente. En el caso de la fiscal general, el único que la puede destituir es el presidente. Por lo tanto, veo que este es el eslabón débil. Es decir, el presidente puede, ante la presión social e internacional, debo recordar que la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, dijo que no confiaba en esa fiscal y que esa fiscal era parte del grupo de corrupción. Entonces, el aislamiento en el cual va a entrar el país y la fiscal general es un aislamiento total. Por lo tanto, un escenario probable es que el presidente sí decida destituir a la fiscal general para ganar oxígeno y para responder a la protesta social. Pero los escenarios, si lo que hasta ahora ha sido, se han protegido uno al otro, lo que vemos es que esto de pedir la renuncia puede pasar a otras formas y a otros mecanismos para buscar la destitución de ambos. Claro que sí, pero para finalizar entonces la última pregunta, a propósito de lo que mencionábamos al principio de la unión, de la suma que hacen bloques políticos del Parlamento guatemalteco a la protesta nacional, ¿crees que efectivamente estos tres bloques parlamentarios y sus partidos evidentemente concitan, movilizan la atención pública, tienen un peso específico en la política nacional, de modo que puedan constituir ya no solamente desde la movilización, sino de la acción institucional, un factor para conseguir estos objetivos de los que estamos hablando? Mira, yo creo que es muy importante pensar, y esto lo hacemos en las reflexiones todos los días, es que en Guatemala lo que necesitamos es una alianza del movimiento social con los partidos progresistas. Y creo que este es el momento
que eso puede comenzar. Es decir, los partidos políticos progresistas en Guatemala, digamos, tienen bancadas relativamente pequeñas que no concitan la mayoría del Parlamento. Siempre el Parlamento ha sido dominado por la derecha conservadora y con el pacto de corruptos. Ahora, en esta unidad de lucha por las demandas sociales, creo que podemos empezar a hablar de una alianza de las fuerzas, partidos progresistas con el movimiento social. Si esto ocurre, si esto empieza a engendrar un movimiento articulado, permanente, y posteriormente se convierta en un frente electoral, sí podemos estar pensando en una fuerza política y social que pueda transformar este país. Gracias, Sandino, muy amable por atender esta invitación y por supuesto